Nikan temetzontlajpaloa, aman kan paninemi tiotlak. Temechilia tiotlakili, tata tiotlaki nana, tiotlaki nocha con conetzintin uan netzkaki, nocha yon ichpochme, telpochpochme, nikan temetzontlahtolia ipan in tekiyotl. Aman in tlahtoli pantemetzili sitoka kouatzitzintin. San kualtzin san sike xkineltoka, niman on tetzauitl tetzihlia ijkon. Yehua kijtoua, notata onechihli. Tetzauitl, ompon uahloue, on konetzitzintin. Maka tlamachxkimihli. Tla se tikualania, kuali, tikualos, kuali tikechteposauis. Melauak, onikualani se, ope nitotonia, ope nisepoui, oniknots, iknitzin, nikihlia xuahla, onikihli, xnetzpahti, xnetzmakasike mokualaktzin, ninokokoua. Yehua okihto, kema, xuahla maontlapoyaui, xkuahkui ome totoltetl. Onetzpapacho, okitlali ikualaktzin, onetzpahtik. Melauak, kuali onikoch. Uan mostla onisak, nimati ika xtlanetzkokoua. Konetl tesauitl tlakaki. Noseuia ipan se tetzintli. Ompa kinemilia ken otetzkahkayahkeh. Ika kihtouaya, ika totlahtol, ika tonemilis, amo. Xkaxilcha on nemilistlahtoli. Kinemilia kenihke kikixtis on kahkayahtli, niman totlamachilis manokohtili. Hola, ¿qué tal? El lugar donde les estoy hablando es de tarde, por lo tanto, buenas tardes a todos quienes nos escuchan, a las personas mayores, a las personas sabias, a los jóvenes, jóvenes mujeres, jóvenes hombres. Hoy es el relato número 13 y se llama Gemelitos. Tiene otro nombre, pero literalmente nosotros le llamamos como gemelitos. Y entonces Tetzauitl dice, mi padre me dijo alguna vez, mira, ahí vienen los gemelitos. Nunca hagas enojar a alguno de ellos. Si lo haces, entonces recaerás, te enfermarás. Y cierto, de verdad hice enojar uno de ellos. Después de ese enojo, mi cuerpo empezó a tener calentura. El dolor, empezó una hinchazón en la parte de mi cuello y empecé a tener escalofríos. De inmediato busqué a su hermano. Cuando lo encontré le dije, oye hermano, dame de tu saliva, de favor cúrame. Me dijo, sí, está bien, ven más tarde, solo que cuando vengas, tráete 2 huevos. Llevé los 2 huevos, me sobó,
le untó su saliva y más tarde, al llegar a mi casa, dormí a profundidad y al otro día estaba sano, sin dolor. Tetzahuitl solía escuchar: descansa en una piedrita, ahí medita de cómo hemos sido engañados, de que nuestra lengua, de que nuestro pensamiento de los pueblos originarios no sirve, es menos. Pero con esta enseñanza, Tetzahuitl piensa que es otro saber que está ubicado en otro lado y solo se sabe si se sabe la lengua. En esta región es el náhuatl. Entonces, él está buscando de cómo liberar ese pensamiento. Así habla Tetzahuitl. Muchas gracias y este es el relato que quería transmitirles. Buenas tardes.